Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en el día de hoy, y a petición de uno de mis suscriptores, al cual por cierto le agradezco mucho el haber participado y haberme propuesto esta idea, vamos a tratar una cuestión de gran importancia para la filosofía, una que de hecho ha estado presente prácticamente desde el comienzo de esta disciplina. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la idea de libertad, de la idea de libre arbitrio. Esto es, hasta qué punto mis acciones, hasta qué punto mi comportamiento es realmente un producto genuino mío o está condicionado o determinado por factores externos a mi persona. El grabar este vídeo, por ejemplo, ¿ha sido una decisión completamente libre o acaso me he visto motivado y determinado por otros factores, tales como mi interés por ascender en la plataforma y pues la necesidad de ir subiendo contenido para conseguir este objetivo? Sin duda, la pregunta es bastante compleja y tiene muchos matices que se podrían ir tratando de manera individual. Es por ello que en este vídeo no tengo pensado hacer una explicación general y completa de todos los problemas que nos plantearía la idea de libertad, los problemas que nos plantearía desde una perspectiva filosófica, naturalmente, ya que eso sería algo imposible de hacer en un vídeo de unos 10-12 minutos, que es lo que espero que dure este. Así que en lugar de eso, he decidido señalaros 3 problemas, o por lo menos las líneas generales de estos problemas, que nos plantearía la idea de libertad una vez nos ponemos a investigar en profundidad sobre ella. Un pequeño dato. Veréis, acabo de terminar de editar el vídeo y me he dado cuenta de que me ha quedado demasiado largo. Duraría unos 30 a 35 minutos aproximadamente y pues no creo que mucha gente estuviera dispuesto a verlo entero. Es por ello que he decidido, en vez de subir un vídeo en el que trate los 3 problemas, subir 3 vídeos diferentes en los cuales trate estos problemas de manera individualizada. Eso es todo, volvemos al vídeo principal. Los cuales serían, en primer lugar, el problema con el que nos encontramos ya a la hora de definir este término. Definición que, ya os adelanto, no es que vaya a ser difícil, sino que no vamos a conseguir ofrecer una, por lo menos, completamente satisfactoria. El segundo problema que mencionaremos será el de la oposición entre la necesidad y la libertad, entre el determinismo y el libertarismo. Y en tercer lugar, tendríamos el problema de la responsabilidad moral, un problema que surge en el momento en que nosotros negamos la idea de libertad. Esto es, negamos que existan actos completamente libres. Así que nada, con esto terminamos la introducción y nos metemos de lleno en materia. Espero que os guste el vídeo. Problema 1. ¿Qué es la libertad? Buscando una definición provisional. Pues bueno, creo que un punto bastante adecuado para iniciar nuestra investigación, y en verdad cualquiera, consistiría en definir el término sobre el que vamos a trabajar. En este caso, consistiría en definir en qué consiste la libertad. Pensémoslo, ¿qué queremos decir exactamente cuando decimos que una persona ha actuado de manera libre? Bien, para intentar resolver esta cuestión, vamos a ir ofreciendo una serie de definiciones provisionales a partir de las cuales vamos a ir avanzando en nuestro análisis, tratando de llegar, ya os adelanto de manera infructuosa, a una definición que consideremos completamente válida o en la cual por lo menos no podamos señalar muchos problemas o dificultades a la cual nos llevaría esta definición. Considero que un buen punto de partida está en reconocer que la libertad no es lo mismo que el azar. Actuar de manera libre no es lo mismo que actuar sin motivos o de manera azarosa. Creo que este punto tampoco necesita mucho desarrollo teórico. Simplemente tratad de imaginaros una situación concreta en la cual vosotros hagáis un acto de manera espontánea, sin que lo hayáis meditado previamente, y en la cual, por decirlo de alguna forma, vuestro cuerpo actúe de manera autónoma. Por ejemplo, imaginaros que estáis en un supermercado y que, de repente, sin que vosotros lo quisierais o deliberarais al respecto, vuestro cuerpo, de manera espontánea, agarrará uno de los productos de la tienda, o que, en medio de una conversación con una persona, de repente vuestro cuerpo reaccione de manera automática y le soltaréis un golpe en la cara. Creo que en ninguno de esos dos casos se puede decir con rigor que una persona haya actuado de manera libre. De este modo, los actos que ocurren porque sí, los actos que ocurren sin motivo, no podemos decir propiamente que sean actos libres. Y con esto podríamos seguir avanzando en nuestro análisis, ya que si reconocemos que los actos azarosos, esto es, los actos que ocurren sin motivo o razón aparente, no son actos libres, significa que tiene que haber algún elemento que determine estos actos y que además los determine como actos libres. ¿Y cuál podría ser este elemento por el cual nuestros actos se determinan como libres? Bueno, un punto generalmente aceptado en las teorías de la libertad es que un acto es libre si implica deliberación. Esto es, para que un sujeto actúe de manera libre, tiene que tener en primer lugar capacidad deliberativa, capacidad de decidir entre hacer una cosa o la otra. Ahora bien, ¿en función de qué decidimos? Bueno, una de las definiciones más aceptadas suele ser que actuamos libremente siempre que actuamos de manera voluntaria. Esto es, actuamos libremente siempre que actuamos según nuestros deseos y nuestras creencias. Con esto tendríamos una segunda definición provisional de qué es la libertad, si bien no es una definición del todo satisfactoria. Simplemente pensad en cualquier hecho o cualquier acción que hayáis cometido el día de hoy. Imaginaros que os ha entrado hambre y que tenéis la sensación y el deseo de comer.
Bueno, ante este deseo existen muchos cursos de acción posible. Podéis prepararos la comida, podéis ir al supermercado, podéis hacer muchísimas cosas. Pongamos que os decantéis por prepararos un plato de comida. Y es que aquí cabe preguntarse hasta qué punto esta acción ha sido una acción libre, realmente determinada por mí mismo, o más bien es una acción que obedece a factores independientes de mi persona, tales como pueden ser la necesidad fisiológica de consumir alimento, lo cual es una necesidad de todo ser vivo. ¿El acto de prepararme la comida es una acción genuinamente libre o acaso viene determinada por factores independientes de mi persona? Como pueden ser, por ejemplo, la necesidad de nutrirme, que es una necesidad básica de todo ser vivo. Y en el caso de que yo me alimente porque necesito alimentarme, ¿realmente puedo hablar con rigor de que mi acto de preparar e ingerir comida ha sido un acto libre? Y es que veréis, parece que el deseo, el querer y la apetencia tienen una suerte de ambivalencia, de doble cara. Por un lado, reconocemos que muchos de nuestros deseos, muchas de nuestras apetencias, se nos presentan como un producto genuino de nuestro ser, como algo autónomo. Si, por ejemplo, me apetece hacerle un regalo a un amigo o me apetece hacer un viaje a donde sea, pareciera que este deseo surge de nosotros, de nuestro interior, por decirlo de manera un poco poética. Pero es que sabemos que nuestros deseos no surgen de la nada, no aparecen porque sí, sino que están obedeciendo a una serie de motivos, seamos o no conscientes de estos. Dicho de otra forma, nuestros deseos y nuestras apetencias tienen siempre una causa. No por nada, el término pasión está etimológicamente ligado al término pasivo o pasividad, pues entiende que nuestras pasiones y nuestros deseos no son sino la respuesta a un estímulo concreto, no son algo que surjan de manera espontánea, sino que el deseo de comer, el deseo amoroso, el deseo de socializar, obedecen a múltiples causas, las cuales, muchas de ellas, no dependen de nosotros. Nuestros deseos y nuestros sentimientos son despertados por objetos del mundo exterior, los cuales afectan nuestros sentidos de una manera determinada y nos llevan a cometer una u otra acción. Cuando, por ejemplo, una persona actúa de manera que no nos gusta, no podemos evitar tener una serie de sentimientos. Rencor, odio, ira, o bueno, tampoco tiene por qué ser algo tan exacerbado, puede que simplemente estemos un poco molestos. La cuestión es que estos sentimientos que se han despertado en nosotros no son un producto genuino nuestro, sino que han sido causados precisamente por estos fenómenos o estos estímulos a los que nos hemos visto sometidos. En última instancia, no somos responsables ni de nuestros sentimientos, ni de nuestras creencias, ni de nuestras apetencias. Dicho de manera resumida, en el momento en que admitimos que la voluntad puede condicionarse y determinarse, no podemos afirmar que actuar de manera voluntaria, esto es, actuar siguiendo nuestros deseos, nuestras apetencias o nuestras creencias, sea actuar de manera libre. Si quisiéramos, podríamos seguir tratando de afinar un poco la definición, partiendo de la que ya hemos dado, y meter alguna suerte de corolario. Podríamos decir que una persona actúa libremente en la medida en que actúa siguiendo sus deseos y apetencias, siempre y cuando estos deseos y apetencias no hayan sido obligados o forzados por otra persona. Pero claro, esto no soluciona el problema, sino que genera bastantes interrogantes y unas cuantas aporías. Pues exactamente, ¿qué queremos decir con el término obligar? ¿Qué quiere decir que alguien nos ha obligado a hacer algo? Bueno, actuar de manera obligada es precisamente lo contrario a actuar de manera libre. Esto significa que de manera un tanto camuflada hemos metido el término que queríamos definir dentro de la propia definición, lo cual nos haría incurrir en una suerte de circularismo o de definición circular, siendo las decisiones libres aquellas que no son obligadas y siendo las decisiones obligadas aquellas que pues no son libres. Y démonos cuenta, tampoco podemos decir que obligar sea exactamente lo mismo que causar, pues en ese caso estaríamos yendo en contra de lo que dijimos al comienzo de este vídeo, de que actuar libremente no es lo mismo que actuar sin causa o actuar sin motivo. Espero que se entienda lo que quiero decir. Si entendemos la obligación como una suerte de causalidad y definimos la libertad como actuar según los deseos y apetencias de una persona, siempre que no se ve obligado a ellos, si sustituimos idénticos por idénticos, estaríamos diciendo que actuar libremente es actuar según los deseos y apetencias de una persona siempre y cuando estos no hayan sido causados. Pero como hemos dicho, esto iría en contra del primer principio que hemos señalado. Actuar libremente no puede ser actuar azarosamente. Tiene que haber una causa, tiene que haber algo, un principio de autodeterminación, que sea lo que diferencia las acciones determinadas libremente de aquellas que no lo son. Así que, por desgracia, esta nueva definición tampoco nos sirve. Creo que podemos ver que la libertad se trata de un concepto bastante difícil de definir de manera rigurosa. Es por ello que el primer problema que plantea la libertad a nivel filosófico se encuentra ya en su propia definición, en encontrar una definición adecuada para lo que nosotros entendemos por libertad. Y es que este es uno de los principales motivos por los cuales existen tantas teorías o concepciones de la libertad, como por ejemplo la distinción entre la libertad positiva y la libertad negativa.
Incluso existen teorías mucho más complejas donde se diferencia entre una libertad dativa, una libertad genitiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que con esto podemos terminar este punto y hacer un poco como Platón en sus diálogos y dejar la cuestión abierta o de manera poética. Al menos, creo, hemos sacado algunas conclusiones. La primera, que actuar libremente no es lo mismo que actuar de manera azarosa. La segunda sería que la libertad requiere de una suerte de deliberación o de reflexión por parte del sujeto que comete la acción. Y que, en tercer lugar, dicha deliberación debe ser un producto autónomo del sujeto, esto es, no debe estar condicionado o determinado por factores externos a su persona, como ocurre en el caso de los sentimientos o de las emociones. Ahora bien, ¿qué es exactamente esta facultad deliberativa y bajo qué reglas se rige? Son cosas a las cuales no tenemos respuesta. Es más, pensándolo ahora, plantearse la idea de que existan una serie de reglas por las cuales se rige la libertad podría ir en contra misma de la noción de libertad, ¿no? Como os digo, la cuestión queda abierta y de manera poética. Si vosotros queréis tener alguna solución, queréis tener alguna suerte de definición que pueda adecuarse a esta idea, os invito a que la dejéis en la caja de comentarios. Estaré encantado de leerla y de ofrecer pues, mi pequeña aportación a las ideas que me vayáis dejando en este vídeo. Y, por qué no decirlo, que comentéis en el vídeo ayuda bastante a promocionarlo. Así que si os está gustando, por favor, hacerlo. Y nada, yo con esto me despido. Como digo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.